El suministro eléctrico comenzó a restablecerse en varias regiones de Cuba luego de que algunas centrales lograran reconectarse al sistema nacional. Las zonas centro-occidental y oriental fueron las primeras en recuperar parcialmente el servicio tras la reactivación de plantas generadoras clave. El sistema eléctrico colapsó el lunes, dejando sin energía a cerca de 10 millones de personas en toda la isla. El apagón masivo se produce en medio de una crisis energética persistente, marcada por la falta de combustible y el deterioro de una infraestructura ya obsoleta. Las autoridades confirmaron que las centrales 10 de octubre y Carlos Manuel de Céspedes volvieron a operar, permitiendo reconectar gran parte de esta red. En tanto, los ciudadanos de La Habana reportaron largas horas sin luz, dificultades para acceder al agua y problemas para cocinar. En mi casa no ha venido la luz y llevamos aproximadamente como 12 horas sin luz. Prácticamente afecta en todo. A la hora de cocinar tienes que cocinar más temprano porque ya cuando te cae la oscuridad de la noche ya. Imagínate, el agua, no puedes ponerle la bomba para poder tirar agua para allá arriba, para la azotea. Son muchas cosas, afecta generalmente en todo, casi el 100% de la vida. La crisis se agrava por las tensiones con Estados Unidos y las sanciones impulsadas por Donald Trump, que han restringido el suministro de petróleo y golpeado aún más al sistema energético cubano. Es un tema muy complejo, muy duro el que está atravesando Cuba en ese momento. Claro, poco a poco se empieza a restablecer el sistema eléctrico. Hay que tener en cuenta que Cuba está en una situación precaria en absolutamente todo. O sea, las mismas industrias, la misma infraestructura de la isla está en una situación terrible, espantosa. Se trata de ir restableciendo esto en parte por el tema del el cerco económico que tiene encima, pero también porque no tenían de dónde recibir combustibles. Se había cerrado la situación en Venezuela, la situación en México muy difícil. Rusia ya no los apoya como los apoyaba en su momento en la Unión Soviética, así que están en una situación terrible. Pero claro, muchos cubanos habían informado que además de los factores externos, la misma situación de la infraestructura estaba pues en condiciones terribles. O sea, no solamente no era que no tenían combustible, sino que el mismo tendido eléctrico se caía a pedazos literalmente, si es que había. O sea, habían conexiones clandestinas por todos lados. No solamente era el tema de la electricidad, tampoco hay agua. O sea, es un sistema que cada vez va evidenciando la situación en la que se encuentra. Y claro, para el presidente Díaz-Canel todas estas son circunstancias, no son tropiezos, barreras de la revolución que pronto va a superar, pero no, me parece que se resiste a ver lo inevitable, ¿no? Es que ya ni él se lo cree, creo que ya se vuelve cada vez más insostenible un modelo económico fracasado, como ha sido el modelo comunista cubano, porque en realidad nunca fue autónomo, nunca se autogestionó. Primero tenía la dependencia de la Unión Soviética, luego la dependencia de Venezuela y ahora que nadie lo puede asistir económicamente porque Estados Unidos se ha puesto firme en esa línea, ha evidenciado lo que a todas luces durante décadas han sostenido analistas. Es un modelo fracasado, no puedes hablar de, no solamente por la pérdida de libertades, sino económicamente hablando, cuando reconocían la educación o reconocían la salud, no eran fórmulas reales, eran fórmulas que beneficiaban a unos pocos, que terminaban generando hambre, miseria, desesperanza y condenando a la pobreza a millones en la isla. Así es una situación muy problemática y precisamente esa falta de energía y los continuos apagones también han generado una grave crisis en el sistema de educación. Colegios y universidades han cancelado cursos y obviamente han tenido que reducir las horas de enseñanza. Según datos de la UNESCO, la escasez de combustible ha alterado el ritmo de aprendizaje de más de 1 millón de estudiantes cubanos, desde la primaria hasta la universidad. Los laboratorios de física y química, por ejemplo, donde se realizaban experimentos con electricidad, que debido a los apagones también no se han podido realizar, que al igual que en informática, limitándose solamente a la parte teórica. Muchas escuelas han pasado de la jornada completa a la media jornada o a clases no diarias. La escasez de gasolina, que dificulta gravemente el transporte, ha obligado a los centros a reorganizar los horarios en función de la distancia a la que viven los profesores. Al mismo tiempo, un número creciente de estudiantes no puede llegar puntual a clase. Para los estudiantes de bachillerato en Cuba, es mucho más que una serie de apagones en su vida cotidiana.
significa prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad en aulas oscuras, ver cómo se cancelan las clases prácticas de laboratorio y aceptar que tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, con las que sueñan, se vuelvan inalcanzables. Esta es ya la memoria compartida de toda una generación de jóvenes. El costo de esta crisis lo asumirá una generación entera de cubanos y marcará profundamente el futuro del país. Bien, esa es la realidad que en este momento vive Cuba. Lo que han escuchado de ese joven estudiante que cuenta, ¿no? Bueno, se han tenido que suspender las clases. Lógicamente hay clases de informática que no se pueden dar porque no hay energía eléctrica. Las clases con experimentos químicos, etcétera, no se pueden dar. Ese mismo muchacho, según lo que conversaba con un periodista, que es el que ha elaborado ese informe, obviamente da una declaración muy larga y le decía, o sea, ni siquiera podemos atender bien las clases porque hace un calor infernal, no hay ventiladores, no hay un sistema adecuado porque todos nos morimos de calor en el aula, hay profesores que no llegan, hay estudiantes que ya prefieren no ir a estudiar y ese es el futuro de la isla, que obviamente esa situación está impactando a toda una generación. Claro, nosotros tenemos aquí figuras políticas que defienden este esquema. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿alguna vez se han sentado a conversar con un cubano, o sea, un cubano que esté aquí en nuestro país? ¿Se han sentado a hablar y le ha dado su impresión? Porque es muy diferente que tú vayas a Cuba invitado por el gobierno, o que tú vayas con tu plata, que vayas como turista, donde obviamente lo vas a pasar bien. Pero si tú vas a la zona donde normalmente no van los turistas, porque el mismo gobierno no te permite ingresar, te vas a dar de cara con la realidad. Y la realidad es que el modelo comunista ha fracasado en el mundo entero. Hay suficientes ejemplos de países quebrados, en crisis, producto del comunismo. Como yo escuché alguna vez a Ismael Cala, que es expresentador de CNN, que es coach, él decía, yo soy anticomunista no por ideología, sino porque he vivido el comunismo. Yo tuve que crecer en Cuba. Yo he vivido el comunismo en carne propia y por eso me declaro anticomunista y no puedo entender cómo y todos aquellos que lo defienden, yo los invito, decía, a que se muden. Los invito a que se muden, no a que vayan de visita, como dices, no que vayan invitados por el gobierno cubano, no, que vayan de verdad a vivir allá, no hacer ni siquiera incluso estos cursos a los que se iban algunos a estudiar, cursos de medicina, cursos de cine, porque también el estudiante extranjero tiene ciertas protecciones diferenciadas. No, hacer uno más, a recibir tu tarjetita, a tener que ver cuánto te alcanza, a ser realmente parte de esa Cuba. ¿Por qué tantas personas se fueron de la isla hasta en balsa? Porque estaban cansados de ser tan felices, porque era tan fantástico lo que ofrecían los hermanos Castro que querían compartirle al mundo su felicidad. ¿Cuánta gente se tuvo que ir, dejó familia, no ha podido volver en medio de una crisis que ya tiene más de 60 años? Así es. Hay dos cosas que les comparto a las personas que nos están viendo, que probablemente si nos están viendo algún ciudadano cubano, va a reiterar, les va a decir que sí, así es como se vive. En Cuba no puedes hablar de Fidel Castro o de Raúl Castro. Normalmente haces una seña cuando te vas a referir a ellos. Hacen eso acá, para referirse a Fidel. Cuando hablas de Raúl Castro, a Raúl Castro no le dicen Raúl, hermano del Castro. A Raúl Castro le dicen la China. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ellos le dicen así. Buscar papel higiénico en la zona donde no es de turistas te puede llevar una caminata de 30 o 40 cuadras porque no encuentras una tienda que tenga papel higiénico. Mucho menos si te estás muriendo de calor, porque en Cuba hace mucho calor, vas a encontrar una bebida helada, porque normalmente la gente toma el ron y lo toma a temperatura ambiente porque no hay hielo, porque continuamente se está yendo el agua. Y si tienes suerte de encontrar en algún lugar hielo, bueno, tienes que arriesgarte porque tampoco hay agua, así que no sabes si esa agua estuvo almacenada en un balde varios días. Esa es la situación que se vive en Cuba. Y como les he contado muchas veces, para una familia de 8 miembros, te dan una tarjeta que en el comisariato es posible que te den 4 patas de pollo, medio kilo de frescol, una botella de aceite y tal es una botella de ron. Y ahí se acabó tu ración para todo el mes. O sea, ahí tú ves cómo te la consigues. Así que esa es la situación que se vive en Cuba. Por eso, como bien dice Lorena, a todos esos políticos que defienden ese tipo de esquemas deberían ir a vivir a Cuba, no como extranjeros, sino como cubanos. Esa es la situación que deben vivir realmente. En hospitales donde no encuentras jeringas descartables, donde no están esos aparatos para que te pongan suero, porque todo eso lo tienen que lavar, desinfectar y te lo vuelven a poner, porque no hay más.
esas agujas en las que te ponen el suero, muchas veces ya están perdido el filo de tantas personas a las que han tenido que ayudar con esos medicamentos. Es la situación que viven en Cuba. Un amigo cubano que es médico, él me decía, yo como profesional, habiendo dado conferencias en diferentes países, es traumatólogo, mi mamá ganaba más que yo vendiendo café en la zona turística. Esa era la realidad que a él le tocaba vivir. Y por cierto, a ver, personas que nos ven también por YouTube, siempre agradecerles su sintonía. Hay gente que dice, no, la situación económica de Cuba es dramática, no por la culpa no es del comunismo, sino la culpa es del bloqueo económico, que eso es aquello que sostienen, por cierto, muchos defensores del modelo cubano. Así es, esa es una realidad aparte, ese es un factor importante. Sin embargo, el mismo régimen empezó a venirse abajo porque dependía de la ayuda de la Unión Soviética, dependía para todo, absolutamente de todo. O sea, no hubo un plan nunca de industrializar Cuba como tal. Es por eso que ahora, en una situación en la que se podría evaluar un cambio de régimen, ¿no? Es una tarea titánica en la que se van a tener que invertir miles de millones de dólares y lamentablemente nadie sabe de dónde va a salir ese dinero. Ese es parte del problema ya. ¿Cómo resuelves? Además, ¿cuál es la solución? ¿Quién viene con una varita mágica y te dice, ok, este es el modelo que vamos a imponer, estos van a ser los candidatos y de pronto reseteamos la isla y todos viven en paz y felicidad, ¿no? Así es. En medio de esta situación, Donald Trump ha vuelto a referirse a la situación de la isla y él aseguró que sería un honor para él tomar Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Estaría bien, es un gran honor tomar Cuba de alguna manera. Quiero decir, si lo libero o lo tomo. Podría hacer lo que quisiera con ella. Saben que son una nación muy debilitada ahora mismo. Durante mucho tiempo fueron líderes muy violentos. Castro fue un líder muy violento. Sus hermanos son muy violentos, extremadamente violentos. Gobernó con violencia, pero mucha gente quiere volver. Bueno, Trump dice sería un honor tomar Cuba. Lógicamente él habla de esta diferencia histórica que tienen Estados Unidos en Cuba, más de 50 años que están en este pleito y hay que recalcar que Cuba logró su independencia total gracias al apoyo de Estados Unidos. Parte de ese favor se lo pagaron con la base de Guantánamo que existe hasta el día de hoy. Claro, Donald Trump dice sería un honor tomar Cuba, ¿no? Pero están escuchando esto que sale de boca de un señor que el año pasado decía que él quería construir un resort de lujo en Gaza, ¿no? O sea, en una zona totalmente destruida, bombardeada, donde hay miles de cadáveres. Él estaba pensando en construir un resort para que la gente vaya y tome probablemente caipiriñas o tragos de colores con sombrillitas y lo pasen súper bien, ¿no? Pero no explicó cómo lo iban a ver los palestinos, porque él decía, no, los palestinos van a poder trabajar acá. Claro, ¿cómo van a poder trabajar? No aclaró eso. ¿Planea hacer acaso lo mismo en Cuba Donald Trump? Es posible, hay que recordar que toda la zona hotelera en Cuba, todos son propietarios, la mayoría son propietarios estadounidenses, todas esas cadenas turísticas, ¿no? Y en todo caso, ¿qué sucedería? ¿Se entendería o el plan de Donald Trump estaría orientado a un protectorado? ¿Cómo funciona Puerto Rico? ¿Estaríamos anexando el Estado 51? ¿Cuál exactamente sería el plan? Porque por otro lado también hubo referencia a Marco Rubio. Marco Rubio es de familia cubana, es una persona altamente reconocida por la comunidad cubana en los Estados Unidos, pero tiene un rol en Estados Unidos. No es que va a dejar todo por ir a un país en el que no ha vivido concretamente. Así es, precisamente hoy en la mañana Donald Trump y Marco Rubio volvieron a hablar de la situación en Cuba. Vamos a escucharlos a los dos. Bueno, Cuba ahora mismo está en muy mal estado. Están hablando con Marco y pronto haremos algo con Cuba. Estamos muy centrados en esto, pero estamos tratando con Cuba. Marco, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, quiero decir, Cuba tiene una economía que no funciona dentro de un sistema político y gubernamental que no pueden arreglar, así que tienen que cambiar drásticamente. La conclusión es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha sobrevivido a 40 años de esa revolución. Ni siquiera es una revolución.
Esa cosa que tienen ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que están en muchos problemas y la gente a cargo no sabe cómo arreglarlo. Así que tienen que poner a gente nueva al mando. Ajá, el que escuchan es Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump. La familia de él es cubana, su familia, sus padres vivieron en Cuba, emigraron a Estados Unidos. Bueno, él inició ya su carrera política, vive en Estados Unidos. Él ha nacido en Estados Unidos. Así es, y en varias ocasiones Donald Trump ha mencionado a Marco Rubio como la posible persona que tome las riendas de Cuba. Pero claro, aquí viene una cosa particular, porque el mismo Marco Rubio, él habla en esta conferencia, sí se han dado cambios, dice, pero se necesita un cambio radical, o sea, todos se tienen que ir. Es decir, no estás hablando de una figura como la de Venezuela, en la que propicias un cambio donde alguien del entorno, en este caso Delcy Rodríguez, es la encargada de tomar las riendas. Ellos están hablando de sacar absolutamente a todas las personas y replantear las cosas. Pero acá hay un tema principal. Cuba no es Venezuela. Venezuela es un país que tiene muchos recursos, tiene una industria paralizada, una industria arruinada, pero es una industria que puede repotenciar. Es un país donde hay oro, hay diamantes, hay petróleo, hay una serie de recursos naturales. Cuba no está en esa situación. No, claro. Tiene una agricultura medianamente desarrollada, pero depende mucho de la asistencia extranjera. También está en ruinas. No tienen una producción, digamos, enorme en temas de agricultura. Son productores de níquel, de zinc, en bajas proporciones. Lo que serviría en Cuba, por ejemplo, a nivel económico, sería tener que nutrirse de las remesas, de lo que mandan cubanos en el extranjero a sus familias dentro de la isla, pero para eso tendrían que levantar todas las sanciones. Claro, ¿quién puede tomar en este momento las riendas de Cuba? Vamos a imaginar que es Marco Rubio, solamente en el tema eléctrico, para que puedas garantizar un desarrollo de industria, de agricultura, de fábricas, estudios, etc., necesitas una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. Y eso podría demandarte por lo menos unos 15 años. Si aceleras la cosa, 8 años, para poder instaurar nuevas plantas eléctricas, plantas que funcionen, que generen electricidad a través de diésel. Ahora hay carencia de diésel, así que no sé cómo lo van a hacer. Cuba no es precisamente un país que se caracteriza donde haya muchas cascadas para que puedas poner centrales hidroeléctricas. Es todo un tema de ingeniería para poder darles energía eléctrica, que es lo básico en Cuba. Así que es una tarea bastante compleja y me parece que ni Trump ni Marco Rubio tienen exactamente ni idea de qué es lo que van a hacer. Es complicado porque si hablas de una propuesta de inversión, como tú bien dices, la inversión está asociada a en qué voy a invertir. Y si no es un país que, en relación a Venezuela, por ejemplo, tiene recursos naturales, tiene una infraestructura mucho más avanzada, porque Venezuela estaba muy avanzado hasta casi inicios del 2000, donde entra finalmente Hugo Chávez al poder. No es lo mismo Cuba, que se ha quedado en los años 50. Así es, precisamente.